Buenos días, soy Susana Barría, soy la secretaria subregional andina de la Internacional de Servicios Públicos y hoy estamos aquí para poder hablar de tres conceptos que son importantes y clave para la discusión sobre el cuidado. Primero, de por qué es importante el concepto del derecho al cuidado y específicamente qué está pasando en América Latina, en las Américas, en relación a definir ese derecho. El derecho al cuidado no es un derecho que está definido como un derecho separado en muchos de nuestros países. Tampoco lo está definido así, en esa manera, en la ley internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la institución a nivel de las Américas que tiene el mandato de interpretar las leyes, las normas legales que existen a nivel internacional para poder aclarecer temas legales y eso les da una pauta, una dirección a los países para que después ellos puedan también trabajar en mejorar sus marcos legales. Hay un interés de poder definir un derecho al cuidado. Es un proceso que se ha hecho, por ejemplo, en Uruguay, que se ha hecho, por ejemplo, en México, porque se siente que hace falta para que eso pueda volverse un elemento que pueda construir las leyes a nivel nacional. En el 2022, en el 2023, el gobierno de Argentina llevó una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedirle a la Corte que defina cuál es el alcance y el contenido del derecho al cuidado. Llevó una atención por parte no solamente de los gobiernos, sino también de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales y de sindicatos a poder pensar juntos qué quiere decir ese derecho al cuidado. Y hubieron más de 100 documentos, posicionamientos que recibió la Corte por parte de diversas organizaciones, de estas diversas organizaciones, para ayudarla a hacer ese proceso de definición de qué es el contenido y el alcance del derecho al cuidado. Este proceso todavía no ha concluido. Ya han habido la recolección de esos insumos, ya han habido también consultas públicas, se han hecho insumos presenciales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ella todavía no ha hecho su posicionamiento final. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo cómo se defina ese derecho, eso va a tener implicaciones para la dirección en la que se espera que los gobiernos también vayan a integrar ese concepto. Si el derecho al cuidado es un derecho autónomo, que por supuesto está relacionado con otros derechos, pero que es autónomo, eso quiere decir que los gobiernos tienen una responsabilidad en asegurar que se cumpla ese derecho al cuidado. ¿Cómo tienen esa responsabilidad? La tienen a través de crear políticas, pero también a través de crear sistemas, servicios, instituciones, para que se pueda asegurar la realización de este derecho. Pensemos en el derecho al agua. Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que existe un sistema que provee agua potable, no solamente agua, pero agua potable, para que las personas puedan realizar ese derecho. Y eso nos da la posibilidad de reclamarle a los gobiernos que avancen en esa dirección. Entonces, por eso es muy importante para que nosotras, todos y todos, estemos muy pendientes de lo que va a estar pasando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque de ahí van a salir también algunos elementos para que podamos ponerle presión a nuestros gobiernos para poder fortalecer los sistemas y fortalecer los marcos legales. El segundo concepto que es muy importante que podamos definir hoy es el del mismo cuidado. ¿Y de qué quiere decir en términos de los sectores que comporta? El cuidado se puede definir como las actividades y relaciones necesarias para la existencia y el bienestar de las sociedades y de las personas que las componen. Una definición muy, muy amplia. En ese sentido, las actividades remuneradas y no remuneradas que permiten satisfacer las necesidades del conjunto de la población y reproducir la mano de obra para el mercado laboral. Todavía se siente que es muy, muy amplio. Si queremos pensar en sectores específicos, podríamos pensar entonces en los sistemas de cuidado como incluyendo el sector
de la salud, de la educación, del trabajo doméstico y del cuidado social. Dentro de ellos podemos pensar sobre todo por parte nuestra como sindicatos, que son sectores del sector remunerado, donde tenemos trabajadoras y trabajadores remunerados de la salud, de la educación, el trabajo doméstico también, por supuesto, y del cuidado social. La educación, entendiéndolo como todo el sistema educativo, desde la escuela primaria hasta lo universitario y también la educación que sigue más adelante cuando uno ya está en la labor. La salud, como las instituciones de salud que sean en zonas rurales, que sean a nivel de la atención primaria, la salud secundaria, que es más compleja, o la salud especializada. El trabajo doméstico, que incluye todas las labores que tienen que ver con lavar, limpiar y ocuparse de las casas, de las personas. Y el cuidado social, que es un tipo de trabajo que consiste en proporcionar atención personal y asistencia práctica a personas que necesitan un apoyo adicional. Por ejemplo, los niños y las niñas menores de 5 años que todavía no van a la escuela, pero que, por ejemplo, necesitan guardería para que las familias puedan estar en otras actividades mientras alguien las cuida. El segundo sería las personas mayores, adultas mayores, que aun quitando la parte donde hay un momento de necesidad de salud, muchas personas mayores necesitan un apoyo en un cuidado a diario, que puede ser tanto en la casa como en instituciones. También las personas con discapacidades que pueden necesitar ese tipo de apoyo, también puede ser domiciliario o puede ser a través de instituciones. Y el cuidado también de las personas que están en situación de fragilidad social. Pensemos, por ejemplo, en personas que están en situación de calle o sobrevivientes de violencia, personas que están en transición LGBTQI+, que en algún momento, por alguna razón, también necesita un apoyo que necesita poder prestarle el colectivo, porque muchas veces para las familias puede ser difícil. Es importante también pensar el cuidado remunerado, también como que se puede diferenciar entre el cuidado directo y indirecto. El cuidado directo se entiende como las actividades del cuidado que tienen lugar cara a cara. O sea, cuando una persona ya está encargándose directamente del adulto mayor, que está acompañando a los o las niñas pequeñas en la guardería. En contraste con lo que es el cuidado indirecto, que no implica necesariamente cuidado presencial o que son, por ejemplo, como la limpieza, la cocina, lavar el hogar, que son parte de apoyar, pero no directamente a la persona, sino a lo que le permite vivir y reproducir la fuerza de trabajo. Eso también incluye, por ejemplo, la gestión del cuidado, como la administración tanto de entidades como de las mismas actividades del cuidado. Y ahí también es importante pensar que hay cuidado que es domiciliario o que hay cuidado que es en instituciones, porque a veces, por ejemplo, el adulto mayor puede requiere la atención de un auxiliar de enfermería, pero en la casa. Eso ya sería cuidado directo domiciliario, cuando a veces esa atención se hace en una institución, un hogar. Entonces sería cuidado directo, pero ya en institución. Así podemos pensar un poquito nuestro sector y ir mirando cómo nos organizamos también dentro del sector y dónde nos ubicamos dentro de este sector. Porque en este momento, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel municipal, se está hablando mucho del cuidado, también de políticas del cuidado, pero a veces no se está hablando tanto de lo que son los y las trabajadoras de estos sectores. Y se está teniendo una discusión sobre sectores sin sus participantes más activos, que son sus trabajadores. Hay momentos donde necesitamos que la voz y la realidad de los y las trabajadores sea la que está puesta adelante como parte de estos debates tan importantes, porque lo que sabemos es que hay muchas deficiencias en las condiciones de trabajo y eso es algo que tenemos que poder cambiar, y para cambiarlo lo tenemos que visibilizar, y estos momentos políticos son oportunidades para eso. Y entonces por eso es importante tener un conocimiento del cuarto concepto, que es la Conferencia Internacional del Trabajo,
y la discusión que tuvo sobre trabajo decente y economía del cuidado. En el 2024, la Organización Internacional del Trabajo, que es la Organización de Naciones Unidas que está encargada de crear las normas internacionales sobre lo que tiene que ver con trabajo, tuvo una discusión sobre economía del cuidado y trabajo decente. Fue en junio de 2024. Y ahí hubo una activa participación de los tres grupos que forman parte de esos debates, que son el grupo de los y las trabajadoras, de los empleadores y del gobierno, porque estas tres entidades están representadas tanto en las discusiones como en escribir y acordar los documentos finales. Y esta discusión fue la expresión de un momento político en el que se reconoce la centralidad del trabajo del cuidado en nuestras sociedades, pero también donde se necesita enfocar los debates en temas de derechos laborales de manera muy importante. Ese momento fue un momento de negociaciones intensas para el documento final. En esos espacios, por parte de los trabajadoras, más que todo llegan las centrales. Las centrales obreras son las que están representadas, son las que tienen el espacio oficial. Y aunque había mucho interés por parte de las centrales de poder discutir estos temas y sobre todo de las compañeras que veían este tema como un tema de género, que tienen toda la razón, nos dimos cuenta que también nos hacía falta tener la voz y la cara de las trabajadoras mismas del cuidado. Algunas de las compañeras del sector del trabajo doméstico, a través de sus sindicatos, pudieron estar presentes, pero del cuidado social nos hizo mucha falta esa perspectiva y esa visibilidad. Mientras que dentro del grupo de los trabajadores pudimos llegar a un acuerdo en términos de un posicionamiento que fue muy importante, que fue definir que el cuidado es un derecho humano, pero también que el cuidado es un bien público, no es únicamente un tema individual, sino que es un tema de sociedad, que se tenía que tener una oposición a la mercantilización del cuidado, o sea, que se vuelva una mercancía solamente para venderla y para comprarla, y también que era muy importante poder enfocar en los derechos de los y las trabajadoras migrantes informales, porque sabemos que tenemos muchas deficiencias de los derechos laborales de las trabajadoras del cuidado que son migrantes o que son informales. Entonces, tuvimos un acuerdo muy importante sobre estos cuatro puntos, pero al frente de nosotros llegaron también por parte de los empleadores un grupo muy organizado con una perspectiva muy clara, que era poder asegurar un marco que permita el negocio privado en los sectores del cuidado. Y ese negocio privado en el sector del cuidado ya existe en el sector de la salud, ya existe en el sector de la educación, ya existe en el sector del trabajo doméstico. Lo que les interesa es ahondarlo y profundizarlo en el sector del cuidado social, porque en el momento político en el que estamos, con todas las discusiones de políticas públicas sobre el cuidado, hay una posibilidad que los gobiernos creen más estructuras y que los gobiernos pongan más presupuestos y el sector privado quiere acapararse esos recursos para poder crear más negocios, específicamente en el sector del cuidado social. Entonces, los empleadores tuvieron una estrategia muy agresiva para recortar lo que ya se había logrado en términos de menciones, tanto del cuidado como derecho humano, como del cuidado como un bien público. Y quitaron esas dos menciones del documento final. Aunque se guardó la formulación de que el trabajo del cuidado no es una mercancía, impusieron que haya un papel central para las alianzas público-privadas. Eso quiere decir dinero público para lucros privados. Y tenemos que tener mucho cuidado con este debate sobre las alianzas público-privadas, tanto a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Porque lo que vimos es que el grupo de los gobiernos no nos dieron el apoyo que nosotros pensábamos íbamos a tener. Dentro de la OIT existe un grupo de América Latina y el Caribe que tiene varios gobiernos que sentimos son amigos de los trabajadores, que incluye el gobierno de Bolivia, pero también el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile, el gobierno de México, que tienen posturas positivas de crear políticas públicas para asegurar sistemas nacionales de cuidado y políticas nacionales de cuidados. Pero
El grupo de empleadores argumentó que frente a la falta de recursos para garantizar la prestación de servicios del cuidado, las alianzas público-privadas aportarían recursos privados. Lo que sabemos no es verdad. No funciona así. Lo que pasa es que cuando hay alianzas público-privadas, son los gobiernos los que ponen esos recursos y el sector privado utiliza esos recursos para proveer los servicios, pero además sacar sus ganancias. Lo que pasa es que varios gobiernos progresistas, como el de Colombia, por ejemplo, ven en las alianzas públicas privadas la posibilidad de tener un marco para crear alianzas con actores de la economía social y solidaria. Y no sabían cómo manejar esa diferencia entre alianzas público-privadas y alianzas con la economía social y solidaria. Y eso es algo que tenemos que hablar también en mucho detalle para saber cómo nos vamos a posicionar. Desde la Internacional de Servicios Públicos, como ya saben, es muy importante para nosotros reivindicar el carácter público de los servicios del cuidado. Y es importante que para poder fortalecer esos argumentos tengamos la cara y la voz de los y las trabajadoras de este sector, para poder juntos crear un entendimiento y un posicionamiento para poder fortalecer esta voz conjunta para asegurar más derechos, porque esos derechos también son necesarios para asegurar la calidad de esos servicios, porque son un elemento esencial para que podamos redistribuir la carga de cuidado dentro de nuestra sociedad y para eso también estamos con esta lucha juntas.